Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Tiene mérito con el día maravilloso que hace en la laguna y, por tanto, un mayor agradecimiento a todos. Yo quería una breve pincelada de lo que es la Comisión de Economía y Desarrollo, que forma parte de la Real Sociedad Económica Amigos del País, de Tenerife. Nuestro director, José Carlos Alberto, confió en un equipo de personas, una comisión, poner en marcha una comisión que lo que trata es de generar actividades para la reflexión, para el debate, para el pensamiento o incluso pues simplemente para el ocio. Tenemos 4 líneas distintas en las que trabajamos desde la comisión. Una primera, que fue la que pusimos en marcha hace 20 días, que era poner en confrontación dos pensamientos, dos maneras de entender una realidad. En aquel momento fue la música y las matemáticas. Por tanto, confrontación, y hemos llamado a ese diálogo diálogos en contraste. La actividad de hoy es simplemente diálogo, es una conversación de dos personas que se dedican a cosas muy distintas, pero que van a hablarnos de algo en común, de algo que se llama Millennials, Planeta Millennials, que iremos descubriendo un poco de qué se trata. Tenemos otra línea de trabajo, que son lo que denominamos testimonio, y se trata de traer aquí a personas nuestras, de aquí de Canarias, y que nos quieran contar un poco su vida. Son, yo no diría vidas ejemplares, porque ese término parece que pertenece o lo tiene atesorado la Iglesia, pero son personas con muchísimo valor, personas que han aportado mucho a Canarias, y algunas de ellas están perfectamente ya recogidas en algún libro de un escritor que está aquí hoy presente, Antonio Salazar, muchas gracias, pero que Antonio conoce perfectamente. Bueno, pues muchos de esos personajes que Antonio ha tratado en su libro, pues queremos traerlos aquí, que nos cuenten en primera persona cómo ha sido su vida, sus errores, sus aciertos y un poco también sus enseñanzas. Y una última línea de trabajo que tiene esta comisión, que son las conferencias magistrales, digamos, la exposición de una persona relevante que venga y nos cuente cosas. Ya les anuncio que el día 29 de mayo tenemos aquí en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, tenemos el honor de contar con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que vendrá a disertarnos sobre la Audiencia Nacional y sobre todo el mundo de la judicatura y la Constitución. Y hoy, bueno, pues hay aquí tres amigos, un miembro de la Comisión de la Económica, Francisco Torres del Castillo, que va a ser el moderador de este diálogo, y luego está Alicia Silva, que es directora gerente de AFES Salud Mental, y también Ignacio Medina, socio director de Deloitte en Canarias. Pues nada más, te toca, Francis, te toca, pero antes de que te toque, yo quiero leer una frase, más que una frase, algo más que una frase, que dice así, y que un poco sirve de aperitivo de lo que vamos ahora a tratar. Si la juventud de hoy ama el lujo, es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores, chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Eso lo dijo Sócrates hace 24 siglos. Por tanto, aquí me miraba un joven que estaba a punto ya de levantar la mano y decir esto no va conmigo. Bueno, esto se dijo hace 24 siglos y lo dijo nada más y nada menos que posiblemente el pensador más importante que ha dado la humanidad. Francis, todo tuyo el debate. Gracias.
pasar la noche para poder estar con nosotros, lo cual... El gimnasio hace algunas cosas, ¿no? Incluso los incorpora, incluso hace encuestas o estudios sobre ello. Me gustaría que brevemente esbozara algunas líneas sobre los millennials, que nos sirvan para empezar el diálogo entre ustedes dos, que es lo importante de esta charla. Bueno, en primer lugar, ¿se me oye bien? Sí. Bien. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor para mi empresa estar aquí, para debatir un poquito y tal, y contarles mi perspectiva del tema que se va a tratar, que ahora se la daré. Estoy gratamente impresionado porque no conocía la institución, sí había oído hablar de ella por nuestros queridos Orozco y Paco, pero las instalaciones no me he quedado impresionado porque realmente se respira esto y esto es una maravilla. Y hablando en segundo lugar, estoy impresionado porque yo no soy un experto en millennials, ni mucho menos. Yo trabajo en una organización, una multinacional, que incorporamos todos los años pues una media de 600 personas, que en este caso son millennials, que también sería bueno de saber un poco que cuando se habla de millennials, de quién estamos hablando, ¿no? Ahora se clasifica todas las generaciones, y todo en general se clasifica, las generaciones también. Entonces la generación de los millennials son las personas que han vivido, no son años o fechas cerradas, pero son las personas que han nacido, entre el año 80 y tantos, pues el 84 al 95, según las universidades americanas, que lo definen exactamente el 84 al 96, o el 82 hasta tal. Entonces, ese encajonamiento de gente que coincide con gente que lógicamente por edad son los últimos o los que se está incorporando al mercado laboral. Entonces, bajo esa perspectiva, en este caso Deloitte lleva persiguiendo durante los últimos 6 años, hace un estudio de lo que esta gente opina, de cuáles son sus motivaciones, sus preocupaciones, en 30 países, más de 100.000 personas aproximadamente, pero lo que hace es ver cómo ha ido evolucionando su pensamiento, sus valores, sus inquietudes, porque esto es esencial en una organización y en una sociedad que están incorporando estas generaciones. Tengan en cuenta que en el año 2025, que no queda tanto, el 70% de la masa laboral, de la fuerza laboral, serán estos llamados millennials. O sea, son gente que nació en ese periodo de tiempo, en el 25, y es bueno conocer, por lo tanto, qué piensan y cuáles son sus motivaciones, que van a tener oportunidad un poco de hablar sobre ello. Y aparte que no es que es bueno, sino que es esencial. También es verdad que las nuevas generaciones de estos años tienen unos criterios totalmente diferentes a las anteriores generaciones y unas motivaciones totalmente diferentes. Desde luego con Alicia además, que yo creo que es un ejemplo de valor social en la actividad que hacen y tal, son más comprometidos socialmente, son más exigentes, son más críticos, ellos dan mucho más valor al valor de ayuda social y al compromiso con la ecología, con la ayuda social, que luego Alicia es un lujo tenerla aquí y oírla lo que hace, es un lujo la actividad que realiza desde el punto de vista. Son personas que antes la gente o las generaciones anteriores querían trabajar para vivir, ahora no, ahora quieren trabajar para vivir mejor, o sea, quiere decir que les sirva vivir, y si no les satisface, no tienen ningún problema en cambiar cada 2 años o cada 5 años de trabajo, lo que pueden, claro, también luego hablaremos de la crisis. No tienen ningún tipo de compromiso. Antes he buscado trabajo para estar en una empresa durante toda la vida laboral, ahora eso no lo conciben, están digitalizados. Todo esto lo hablo desde mi experiencia de las generaciones que traemos, digitalizados, ellos no conciben no estar conectados y estando totalmente opinando de los temas sociales, etcétera y tal. Sí es verdad que tiene el tema de crisis, que luego hablaremos sobre ello. Entonces tiene una mentalidad, es un chip completamente diferente. Ellos no quieren solo vivir para trabajar, sino quieren dar más preferencia a lo que es la vida, vivir bien, no en el sentido peyorativo, sino que vivir, que la vida es muy amplia, aunque también desde el punto de vista científico muchas veces no saben muy bien lo que es la vida, y aquí digamos la vida, el día a día les va orientando y tal. Es una relación totalmente diferente. Y en organizaciones de este tipo somos multinacionales, tenemos departamentos de recursos humanos que permanentemente está preocupada porque no es que se tengan que adaptar ellos a tu organización,
sino que tu organización es que incorporas a 600, solo en España. En el mundo pueden ser ¿cuántos? 30.000, 40.000, etc. Entonces, las organizaciones poco a poco se han ido teniendo que adaptar a estas circunstancias. Yo me acuerdo no hace tantos años, me acuerdo de una reunión de socios que tuvimos, que la gente de recursos humanos vino y nos dijo que claro, los ordenadores pues, no tenía acceso a la gente pues, a páginas de Facebook, todas estas redes sociales que se manejan y tal. Y no, cosa que veíamos normal, pues estar trabajando, pues no estás invirtiendo tu tiempo en estar chateando o una persona de recursos humanos, director de recursos humanos, joven también, nos dijo que es que eso no era concebible. O sea, que es que eso puede ser un motivo para que un buen profesional millennial de esta generación de gente joven no esté en una empresa, porque no lo concibe. Es que ellos no piensan como la gente de las generaciones anteriores, ellos no conciben estar sin eso, y por lo tanto había que darle acceso, y nosotros nos sorprendía y decíamos, hombre, pero esto habrá que hablarlo, y tal, no, esto impuesto, porque además es impuesto internacionalmente. Eso puede ser hace 6 años, y ahora mismo a mí me preguntan, y yo no puedo concebir que a nuestra gente no se le dé acceso a esto. Entonces este tipo de generación, enfocada en estos años, sirva como preámbulo un poco para definirlos, aunque tenemos oportunidad de hablar más. Estos son los millennials. Estos son los millennials. Alicia, tú trabajas en una organización sorprendente, nos conocimos hace algunos días y desconocía realmente, yo personalmente, el trabajo de Andrés, sí lo conocía bien, y yo creo que es un ejemplo quizás de recuperar talento de valores, de esos que presumen los millennials. ¿Nos cuentas un poco? Sí, explico un poco. Bueno, en primer lugar, comentar que cuando Andrés me llamó para decirme que si quería participar en este diálogo, yo me quedé un poco como descolocada porque no pertenezco exactamente a la generación millennials y no sabía muy bien por qué me llamaba. Cuando accedí al estudio y ya un poco profundicé pues exactamente en qué están incidiendo los jóvenes de hoy en día, los jóvenes de esta generación, a la hora de trabajar en las empresas, pues sí que comprendí que coincide bastante con los valores que nos mueven en la organización para la que yo trabajo. Y un poco para hacer una breve introducción de lo que es AFE Salud Mental. AFE Salud Mental es una organización que lleva ya funcionando casi 35 años, yo llevo en ella 18, con puestos de dirección y de gestión 15 años. Y un poco para hacer la comparativa, hace 15 años cuando yo empecé pues había una plantilla de 20 personas contratadas, prácticamente todas ellas pues, a tiempo parcial, con contratos temporales, y actualmente somos pues más de 60 personas en plantilla, todas ellas a jornada completa, con una estabilidad pues, en torno al 85%, de contratación indefinida, donde pues evidentemente por el sector en el que trabajamos somos una organización sin ánimo de lucro, no podemos hoy por hoy optar a unos salarios especialmente buenos, como salarios dignos, tampoco podemos optar a tener un desarrollo de carrera como tradicionalmente es concebido, que es pues tener posibilidad de grandes puestos, de grandes responsabilidades, pero por otro lado sí que hemos ido construyendo una organización en la que priman otras cuestiones. A nosotros nos mueve realmente para lo que trabajamos, que es para promover la mejora de la salud mental de las personas a las que atendemos. Observamos que las personas que trabajan con nosotros solicitan que realmente su trabajo tenga un sentido superior al de solamente cumplir una jornada laboral, sino que realmente estén aportando, o sea, su profesionalidad está absolutamente incuestionada, pero que además aporta un valor mayor el poder saber que estás ayudando a otras personas, el saber que estás construyendo una economía alternativa, posible, más respetuosa con el medio ambiente, donde puedas tener un consumo más responsable, también es otro valor que nos mueve. El posibilitar que la persona tenga un desarrollo profesional, invertir en la medida de nuestras posibilidades pues, en formación, en que la persona pueda desarrollarse profesionalmente quizás de otra manera, no tanto, que lo hablábamos un poco antes de entrar, en tener un puesto de mayor responsabilidad, que también existe la opción, pero está más limitado, pero sí a lo mejor que puedas desarrollar en tu entidad pues, otros talentos. A lo mejor te has formado para alguna cuestión y eres un profesional impecable, te desarrollas como tal, pero tienes otros talentos que quizás en tu organización te pueden permitir
colaborar en otras cuestiones, ¿no? Además de ello, pues el generar espacios cómodos donde el ambiente de trabajo, el clima laboral, pues te permite sentirte un poco también como en familia. Que no vayas a trabajar solamente para vivir y para poder cobrar un sueldo y separar tu vida laboral de la personal necesariamente, sino que puedas conciliar, que puedas tener una flexibilidad. Todos esos valores un poco son los que nosotros procuramos dentro de nuestra organización promover, ¿no? Además de la causa por la que trabajamos todos nosotros, que somos un grupo de 60 personas y 30 voluntarios y voluntarias que promovemos la mejora de las condiciones de vida de las personas que tienen algún tipo de trastorno mental grave y de sus familiares, ¿no? Que es un poco nuestra misión. Pero en vuestro trabajo, en el día a día, la sensación, o la primera sensación que tengo yo es que el salario que reciben las personas que trabajan, o el salario que recibes tú y que trasladas, es un salario mucho más potente, casi en especie, ¿no? Es decir, el poder de disfrutar de ese trabajo que realizas, no tanto el salario, que es económico, sino que son unos nuevos valores que quizás tienen esos millennials en las encuestas. Las encuestas ya te digo que se realizan un amplio espectro de 30 países diferentes, o sea, es una visión muy general. Oyendo a Alicia, uno de los comentarios o las conclusiones que saca la encuesta. Uno de los comentarios más favorables de los millennials, hablando de las empresas donde ellos trabajan, destacan el propósito, la ética y la contribución a la sociedad de la empresa donde trabajan. Eso hace años era inimaginable. Ellos dan más valor a esto. Son gente que antes, otras generaciones, podíamos estar obsesionadas en tener un coche, una casa, tal, pues todo el mundo busca vivir bien, evidentemente. Ese tipo de materialismo en esta gente existe, pero es residual. O sea, están este tipo de valores por encima que los valores que teníamos antes de trabajar, pues el coche, la casa, tal, lo típico, o sea, más materialista. En una encuesta realizada en 30 países, como les digo, que coincide que lo ha definido, o sea, los valores, el tipo de visión, en este caso estamos hablando de una ONG, es esa. Entonces, ellos buscan eso, ellos dan, en mi empresa, que es una empresa, estamos hablando de abogados, auditores, economistas, consultores, estamos hablando de la línea dura de la economía de cualquier país. Y son profesionales altísimamente cualificados, o sea, entran 600, pero se pueden presentar 10.000. Y tienen que hablar idiomas, tienen que tener másteres, tener un perfil muy objetivo, pero sin embargo, aun teniendo esto, vienen con otros valores en la cabeza. A mí me impresionó una vez que yo tenía una buenísima profesional, Milenia, llevaba 3 años, brillante, con un desarrollo profesional exitoso, si quisiera, dentro de mi organización, y quería hablar conmigo y me dijo que se iba de la empresa. Normalmente cuando alguien te dice valioso que se va de la empresa, pues yo saco el cuchillo, porque si me dice que se va a la competencia, yo mato. Hago lo que sea para no perder un profesional, porque entre otras cosas, además, más que los valores o que lo aprecies, has invertido en formarlos, mucho esfuerzo en formarlos. Y yo siempre pues, he intentado reconducir esa circunstancia lo mejor que he podido, normalmente con éxito. Pero me dijo una cosa que no supe qué contestar, y es la primera vez que respeté el motivo por el cual se iba. Y me dijo simplemente, dice, es que yo no quiero llevar la vida que llevas tú. Claro, entonces ante esa frase, pues dije, pues claro, pues no tengo más que decirte, porque si una persona en la cúpula de la organización, que es quizás si tienes una magnífica proyección, puedes alcanzar el nivel de sociatura, si no quieres llevar la vida que llevo yo, lo respeto. Y entonces, porque sé que quería vivir mejor, quería tener más tiempo, tenía que dar, entonces digo, oye, pues eso yo lo respeto. Ahí sí que no puedo opinar, pues yo no soy quien para meterme ya en las actitudes personales y tal. Lo cual no quiere decir que todos cojan y se vayan. Los que están tienen otros valores. Ellos dan, Deloitte, Caixa tiene su fundación, que es una de las principales digamos, impulsores sociales en Canarias en concreto y en España. Deloitte emplea una cantidad de recursos para temas sociales, y cuando se piden voluntarios
es que es como pedir voluntarios a un marine o para irte a invadir Grecia, o sea, es que dan todo su paso para adelante, están encantados, te lo piden. Ayuda con personas con síndrome de Down, con desfavorecidos, con en las vacaciones irte a los colegios en Camboya, diversas cosas que podríamos poner muchísimos ejemplos. La gente joven no es que lo aprecie, es que lo exige en una multinacional, que parte de sus recursos vayan dedicados a eso. Y son motivos por los cuales creas conexión y les creas una atracción para permanencia, porque tú al fin y al cabo tienes que tener unas personas que tengan vocación de permanecer, trabajar mucho y tal, pero permanecer. Entonces, el valor de marca, reputacional, todas estas cosas es muy importante. Entonces vienen con otra filosofía completamente diferente. Más allá que luego podemos tener oportunidad de ver que muchas veces también alguna vez desenfocan un poco desde mi punto de vista el tema, ¿no? Pero bueno, luego lo veo. Hombre, yo creo que es importante sentir que tu trabajo forma parte de algo mayor que ti mismo. Solamente ir a trabajar por un salario o por un estatus, para mí no tiene sentido, y lo hago extensible a buena parte del equipo con el que yo me muevo día a día, porque nos mueven valores similares. Nosotros hace aproximadamente 2 años redefinimos un poco nuestros valores como entidad. Los trabajamos desde dentro para que realmente los valores que pongamos luego sobre el papel sean los que se viven dentro de la organización, ¿no? Que es algo que quede bonito, ¿no? Y son 5, seguramente me deje alguno porque lo típico que los enumeras, y la pasión es uno de ellos. La pasión es uno de los valores que nos mueve y creo que realmente es algo que se ve en las personas que conforman la organización. La coherencia, ¿no? La coherencia es importante, realmente que hacemos lo que decimos que hacemos, que realmente seamos transparentes además. La innovación, la capacidad de poner nuevos proyectos en marcha, de que las personas participen de esos proyectos, que tengan la capacidad, la oportunidad de proponer a la hora de nosotros diseñar y solicitar y poner en marcha, también es un valor que nos parece bastante importante. El compromiso con las personas, con el entorno, el modelo que nosotros seguimos en nuestra organización también de salud mental, que estamos procurando que evolucione para que no sea un modelo asistencialista como es el que funcionaba a lo mejor hace 30 años, también para nosotros es interesante, ¿no? Y la mirada crítica sería el último de los valores que nos definen. Yo creo que realmente, bueno, no sé si las 60 personas que estamos en la organización, es difícil asegurar eso, pero no hay una movilidad especial, o sea, las personas no sientes tú que quieran irse, al contrario, lo que quieren es hacerse más partícipes. Hemos promovido grupos de trabajo diferentes a las funciones habituales que hace la persona. Pues a lo mejor una persona trabaja en el área de administración, pero puede participar de un grupo de sensibilización, o sea, que nada tiene que ver con la labor diaria, porque entendemos que complementa. Y nos parece interesante respetar los talentos, potenciarlos, no tener tampoco el enfoque a la hora de la formación de qué es aquello de lo que la persona carece y cómo podemos mejorarlo, que también tiene que estar y tenemos que dar las herramientas y que las personas se puedan reciclar, sino sobre todo también incidir en las capacidades y en aquello que podemos potenciar. Eso nos parece también interesante. El ambiente laboral, la flexibilidad, lo que un poco comentaba antes, nos parece importante, porque al final lo que las personas queremos es tener nuestro medio de vida y desarrollarnos, pero también ser felices y poder conciliar, poder tener el tiempo libre, disfrutarlo y poder dedicarnos a aquello que más nos gusta. Yo cuando te escuché por primera vez, enseguida traslada su apasionamiento por su trabajo, la palabra pasión, ¿no? Describías además, o yo entendía, tuvimos algunas reuniones para saber un poco sobre lo que trabajan. Me sorprendía porque trastornos mentales graves, que simplificabas en 2. Bueno, la mayor parte de las personas con las que trabajamos tienen algún tipo de psicosis, que suele ser esquizofrenia o trastorno bipolar. Sí. Y que normalmente nosotros intentamos huir. Yo sufro cuando entro personalmente, ¿no? Y muchos de nosotros nos pasa cuando entramos en hospitales, cuando nos encontramos frente al dolor, no huimos frente al dolor. Sin embargo, ella describía su día a día con una sonrisa apasionada y generosa. Recuerdo estar con Andrés que teníamos que hablar sobre los millennials y sobre en esta jornada que vamos a hacer hoy, y al final la entrecortábamos para preguntarle, o yo lo hacía para preguntarle más cosas sobre lo que hacía el día a día.
y hablaste incluso de que algunas de esas personas disfrutan colaborando, esas personas que tienen un trastorno, con ustedes mismos, incluso en una radio. A mí eso que te fue cuando te dije lo de la radio Colifata, que es un proyecto que hay, que hizo muy popular un cantante que se llama Dani Martín, ¿no? Y entonces, pues a mí me Bueno, gustaría esa es una de las partes más bonitas también de nuestro trabajo, poder impulsar proyectos en los que las personas a las que nos debemos, o por las que tenemos nuestra misión, poder darles la oportunidad de recuperarse pues, a través de diferentes iniciativas. Una de ellas reciente, que se lanzó en octubre del año pasado, es Radio Imania, que es un medio de comunicación realmente, en el que estamos dando voces a las personas que tienen un problema de salud mental. Y son ellos y ellos los que organizan la actividad, seleccionan los temas, hacen las entrevistas y bueno, yo les animo, luego si quieren les puedo dar la dirección para que lo escuchen. Pero sobre todo es el poder en nuestro día a día diseñar iniciativas y ponerlas en marcha. Construir, al fin y al cabo, oportunidades para las personas a las que nos debemos en este caso. Las personas que tienen un trastorno mental no solo pueden recuperar su vida, sino que deben hacerlo, y nosotros lo que hacemos es facilitarse, ¿no? Para poder facilitarse tenemos que tener una plantilla motivada, formada, por supuesto. Parece que siempre se pone el hincapié en la formación, en la cualificación, eso, bueno, por descontado, que las personas que trabajamos en la organización lo estamos. Pero sobre todo es importante personas motivadas por su trabajo. Nada nos sirve a alguien que sea un psicólogo maravilloso o psicóloga, si realmente su trabajo no le apasiona, si no tiene la mirada crítica en torno a la salud mental, porque bueno, el tema, ahí habría que hablar largo y tendido, ¿no? Sobre cómo se ha tratado y se ha abordado el tema de la salud mental. Quizás a nosotros en nuestra organización nos es más fácil encontrar el valor social en lo que hacemos, pero yo quiero que no nos quedemos con eso, o sea, que no es solo por el hecho de que trabajamos en una organización no gubernamental a la que se le suponen unos valores. Puedes trabajar en una organización no gubernamental sin ánimo de lucro y tener esos valores o no tenerlos, tener un enfoque más humanista a la hora de tratar a las personas, darle las oportunidades, a las personas me refiero colaboradoras, trabajadoras, voluntarias, o no hacerlo. Y el poder que tienen las empresas, ¿no? Que es lo que a mí me gustaría también un poco que quedara quizás hoy, el poder que tenemos las empresas, las organizaciones de transformar el mundo. Podemos aportar, podemos dar unas condiciones laborales mejores, podemos tener un compromiso con nuestro entorno, con otras organizaciones, con otras empresas incluso, con el medio ambiente, con un consumo más responsable, con otras formas y otros modos de hacer, que creo que eso es lo que un poco debería quedar, que es por lo que un poco las empresas también promueven su responsabilidad social, pero que no sea solo un tema de marketing, no, fachada, sino que realmente sea algo que te mueva. Ignacio, esta es la primera generación que piensa de la misma manera en Francia o en cualquier pueblo de Francia que en La Laguna, que en Roma o en... Sí, bueno, yo oyendo a Alicia, hombre, vamos a ver, estamos hablando de una generación, oyendo a Alicia, este es el exponente más positivo de esas generaciones, son los valores, el compromiso social, la actividad que realizan y la función social es impresionante, eso es digamos la cima positiva desde mi punto de vista de lo que traen las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones también no tiene que ser todo perfecto, tienen mucha crítica también y muchas veces hay que ser un poco, digamos, duro. Estas generaciones, la competencia no la tienen con el vecino de al lado, la competencia la tienen en un mundo muy globalizado. Entonces cuando tú me preguntas, ¿y es lo que piensas? Pues mira, mi hijo está en una universidad en Londres haciendo un máster de finanzas, son 25 en clase. Y siendo 25 en clase, hay 24 nacionalidades diferentes. O sea, coinciden dos, y además son dos chicos. El resto, cada uno es de un país, no elegido por la universidad, sino por las pruebas de acceso para acceder a... Entonces, esto que opinan es muy generalizado. Esta encuesta es de 30 países. Pero ojo, sí me preocupa a mí un poco que a veces se desenfoca estas generaciones también que tienen una idea equivocada. Porque como todas las generaciones, lo que ha leído antes Orozco, pues a lo largo de la historia siempre cada generación que va cambiando
va opinando la más vieja sobre la que viene, porque son un poco pesados y que trabajan poco y que tienen menos respeto y tal. Siempre ha sido así. Pero también es cierto que todas las generaciones, y esta especialmente, esta generación de millennials piensan que la sociedad les debe algo. Están en deuda con ellos. Y no están en deuda con ellos. Si repasamos las generaciones, como se clasifican, hablando de millennials, la primera que se clasificaba, bueno, había unas anteriores, pero la primera que se empieza a clasificar por años es la generación silenciosa. La generación silenciosa era de los nacidos entre los años 20 hasta los años 45 aproximadamente. Esa generación lo tenía más fácil, tenía más calidad de vida, tenía más acceso a la educación a nivel de tal. Una crisis, pues desde la crisis del 29 hasta toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Después de la generación silenciosa vino la de Baby Boom, que fue la del 40 y tanto, del 46, acababa la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 65. Eran sociedades que tenían que sacar adelante países que estaban en una crisis tremenda, que tenían más de un trabajo y de dos, que las mujeres no tenían acceso, empezaban a tener acceso al mercado laboral, que estaban en unos países muy jerarquizados, que todo se ordenaba, en general me refiero, no hablo solo de España, sino que era muy, muy jerarquizado. Esa generación de Baby Boom lo tuvo más fácil que esta. Pero es que luego vino la siguiente, que es la generación X, llamada generación X, según las clasifican, que sería ya la generación del 65 hasta los nacidos hasta el 84. Esa generación, que ahí tengo el honor de estar, yo me considero X, bueno, soy X según esta clasificación, pero esa generación, cuando de tal, yo no me podía ir como se van mis hijos por 30 euros a Londres, vienen el fin de semana, ¿vale? Están conectados por teléfono, tienen un acceso de información impresionante. Yo para buscar una sentencia me tenía que coger 100 libros, el famoso Aranzadi, que te tiraba 2 horas, ahora aplicas un botón y lo tienes. Ellos están conectados con sus amigos, uno en Nueva York, otro que está haciendo prácticas en Israel, otro que está en Francia. Mi hijo estudia en Londres y tal. Bueno, yo también podía haber estudiado en Londres a lo mejor, pero no era tan fácil en esa época. ¿Esa generación lo tenía más fácil? Pero que tampoco. Esta generación es la que más fácil lo ha tenido. Y sin embargo tienen una conciencia de deuda de la sociedad para con ellos. ¿Por qué? Porque han tenido un problema. Han tenido un problema que es cuando ellos han tenido un acceso a la educación muy fácil, muy cómodo, muy bueno, han tenido, con poca exigencia desde mi punto de vista, siendo crítico, han tenido un nivel de calidad de vida muy buena, pero cuando les ha tocado incorporarse al mercado laboral ha venido una crisis. Y entonces estamos en una crisis y ya la sociedad está endeudada. Sí, pero es que otros cuando se iban a incorporar al mercado laboral se tuvieron que ir a la guerra. Que mi abuelo era de un pueblo de Guadalajara y tenía el hombre que sacar la familia, tuvo 4 trabajos y no vivía. Entonces, todo tiene su contexto. Entonces, ni hay que caer en el derrotismo de que todo esto es una porquería y que todo no vale, ni en el buenismo de que es una generación estupenda, maravillosa y súper guay. Porque el problema que tiene, y a mí lo que más me ha llamado la atención de la encuesta es que, fíjense ustedes que como son 30 países, hay países emergentes, que pueden ser los países pues algún asiático y tal, de todo tipo, y países no emergentes. En los emergentes, o sea, los que tienen, entre comillas, como yo digo, tienen hambre, o sea, tienen hambre de progresar, el 71% piensa que van a vivir mejor que sus padres, el 71%. Y el 62% de esos emergentes piensan que van a vivir mejor emocionalmente, o sea, trabajo y emoción. En los países consolidados, como puede ser Europa, en este caso España, todos estos países, pero no emergentes, solo el 36% piensan que van a vivir mejor que sus padres desde el punto de vista profesional y solo el 31% piensan que van a vivir mejor emocionalmente. Y solo de los emergentes, Estados Unidos, hay una mayoría que piensa que van a vivir mejor que sus padres. Y yo eso creo que es un error, porque yo creo que ellos deberían aspirar, no es un tema de vivir mejor o peor, sino querer progresar, y ahí lo ves, los que tienen ganas de progresar y los que están impulsando países emergentes, de muchos países emergentes ya quisiéramos nosotros tener la calidad de vida que tienen ellos, no nos confundamos. Y los países, la vieja Europa, el viejo tal, que tenemos unas sociedades que se están quedando atrás, que los que van a competir son
de la India, de China, pues mi hijo con sus 24 nacionalidades, que yo vi una foto un día y digo, si es que esto parece la ONU. Esos son los competidores, no es el vecino. Entonces yo creo que ahí, esta es la parte positiva de los valores sociales y de una juventud estupenda y muy bien preparada y tal, pero también hay un aspecto de esa generación que piensa que estamos en deuda los demás, cuando los demás a lo mejor lo han tenido mucho más difícil que ellos, y el esfuerzo se valoraba más, ahora no se valoraba tanto en la educación, etc. Pero eso es otro debate. Entonces, ¿esto es intérprete nacional? Claro que lo es, pero ojo, si nos vamos hacia la derecha de países emergentes, fíjense la forma de pensar con respecto a los países ya consolidados y que han tenido un acceso fácil a la educación, un nivel de vida conectado y maravilloso. Entonces, nos tenemos que quedar con lo bueno, por supuesto, pero no dejar de ser críticos con estas generaciones también. En lo que se les tiene que orientar, criticar, porque no todo vale. La sociedad no te debe nada, a mí tampoco me debía nada la sociedad. Ni siquiera los que vivieron las épocas duras de los años 40 le debía nada a la sociedad. La sociedad evoluciona, los que saldrán adelante, etc. Pero con no un afán de que el Estado te solucione todo. Digamos, la parte mala, la parte buena, insisto, que Alicia, la parte, digamos, más regular. Entonces, hay que mezclar un poco todo y ser un poco equilibrado, desde mi punto de vista, ¿no? De todas maneras, habría que analizar qué es vivir bien para uno y qué es vivir bien para otro. Claro. Porque a lo mejor tener un trabajo en el que gane un salario alto y donde tenga un estatus social y donde sea para toda la vida puede ser mi expectativa, o a lo mejor mi expectativa puede no ser esa. O sea, a lo mejor puede ser no vivir con la atadura de un trabajo para toda la vida, ni la responsabilidad, ni el estatus, ni los bienes materiales. Ahora, hay personas que se sienten más cómodas trabajando en algo que les guste y que les apasiona, más limitados, quizás menos estables. Es que hay un poco... Yo me quejo, critico, y estoy totalmente de acuerdo contigo, por supuesto, y la capacidad de elección, y lo valoro y lo respeto, como ponía como ejemplo antes. No, es que yo critico a los que ni quieren trabajar en trabajo no social, porque a lo mejor, oye, trabajar en lo que quieres y tal, ni los que tampoco quieren trabajar en el tema social, y es que no están en ninguno de los dos. Yo critico eso. Me parece injusto por la generación precisamente que está en los dos lados. Entonces, bueno, un poco también que no podemos caer en la tentación de esta generación y decirle que todo es bueno. La sociedad no les debe nada. La sociedad va evolucionando por sí sola y ellos tienen que transformar la sociedad, lo están haciendo de eso. Pues sí. Sí, tampoco es que crea que se esté en deuda con esa generación, ni mucho menos, pero sí que creo más en el concepto que podemos tener desde las empresas, desde las personas que podemos tener una responsabilidad en la dirección, en cómo realmente mejorar las condiciones laborales de las personas que están a nuestro cargo para cualquier función. Es que quizás, a lo mejor en el caso nuestro, parece un poco más evidente porque trabajamos en un área social, pero creo que es extensible a cualquier otro tipo de empresa. Se puede vivir de una manera más humana, conocer realmente las inquietudes de las personas, tener la habilidad para colocarlas en el lugar más oportuno, que las empresas podemos ser un motor de cambio, de transformación de la sociedad, y que creo que es una responsabilidad de las organizaciones. A mí me sorprendía, como dije al principio, que Andrés me llamara. Yo no pertenezco tampoco a esa generación en concreto, pero es verdad que luego pues es cierto halago para la entidad para la que trabajo, para mí en particular, pero también para el lado sensible del equipo, ¿no? El equipo además especial de dirección que tenemos a nuestro cargo, del acompañar a toda la plantilla, porque nos sentimos bastante identificados, y eso quiere decir que nos hemos adelantado pues como una generación casi, ¿no? Quizás porque yo por lo menos no me siento cómoda con esos otros modos de hacer, y sientes que algo no encaja del todo con tener unas estructuras tan cerradas. Es difícil cambiar también, el reto para nosotros o para mí es cambiar los esquemas, ¿no? Cambiar los esquemas para, incluso a veces hasta a nivel de los espacios de trabajo, de los espacios en los que trabajamos. Estamos acostumbrados a que el jefe está un poco en la pirámide, es el que manda, tiene un despacho aislado, y así un poco es el modelo que tiene que ser. Y el resto son empleados, o sea, las personas somos las que formamos la empresa. Para mí la empresa no es un ente aparte, no sé, etéreo ahí, y los trabajadores son otra cosa, o sea, todos formamos parte de la empresa.
tiene que haber luego un equilibrio. Evidentemente hay responsabilidades, hay diferentes niveles de responsabilidad y niveles pues, de salarios también, pero lo que no puede haber es una brecha enorme. Tiene que haber una corresponsabilidad entre las personas que tienen, en el caso nuestro, pues una responsabilidad más de una atención en el día a día, directa, profesionales un poco que trabajan con las personas, en nuestro caso, que tienen problemas de salud mental, y aquellas otras que acompañamos al equipo para que crezca profesionalmente, para darle lo que necesitan para desarrollar su trabajo. Y yo creo que eso es una responsabilidad por parte de las empresas y es un poco cambiar también el esquema, el modelo. ¿Con qué nos encontramos o con qué me encuentro yo en el día a día? Con que ni todas las personas que trabajan en la organización son capaces de romper esos esquemas, porque estamos acostumbrados a la relación laboral típica del jefe y el empleado. Ni todo el entorno en el que nos movemos, otras organizaciones del mismo sector incluso, o empresas, o la administración pública, entienden los nuevos modos de hacer. Entonces eso también tiene que ir rompiéndolo poco a poco. Es una de las cosas que a mí se me hace más complicada. Bueno, yo quería también hacerles otra reflexión. Se habla de que en este mundo global hay ganadores y perdedores, ¿no? Al ser global, Apple, Microsoft y pequeñas compañías que nacen pero no existen más. Antes hablabas de los millennials que habían tenido suerte, pero en los millennials también hay millennials ganadores y perdedores. Niños que tienen acceso a un iPhone. Un iPhone es una herramienta cara, a tener tarifa plana, a poder estudiar en Londres, y sin embargo, al ser tan global, lo ves inmediatamente, que yo no tengo posibilidad de tener ese iPhone, ni tengo posibilidad de tener... y eso genera una frustración grande, ¿no? Quizás ese es el conflicto también que viene, ¿o crees que...? Pero mira, hablando de empresas multinacionales, las empresas de las 35 empresas o de las 40 empresas más importantes de los Estados Unidos, hace 20 años nada más, la media de edad de las empresas, como explicaba el director general de Google, la media de edad eran de General Motors, bueno, 80 años de antigüedad, 100, General Electric, 150, Bell, bueno, una serie de empresas, las empresas más grandes hace 20 años. Actualmente, la media de edad de 5 o 6 años, o 10, Facebook, Google, Amazon, todas son empresas tecnológicas y los dueños y accionistas de esas empresas son millennials. O sea, son gente súper joven y son los que mandan en el mundo actual. Entonces, la gente también progresa. Lo que pasa es que hay que progresar en línea, no hay que esperar el iPhone que te venga el iPhone, sino lo que pasa es que el problema es ese, que tú lo has definido muy bien. Ante una calidad de vida tan buena que mantenerla y desarrollarla ahora se encuentra con una época que seguro de turbulencia económica que les cuesta y les llama la atención porque están acostumbrados a tener, porque la sociedad está en deuda conmigo y yo tengo que tener un iPhone. Y eso no funciona así. Las economías no funciona eso así. El iPhone te lo tienes que ganar y te lo tienes que currar. Y un iPhone normalmente todos nuestros hijos tienen, ¿vale? Antes de trabajar. Y no voy a decir que es un ejemplo, pero hay que ganárselo. Entonces, pero las empresas punteras mundiales son accionistas millennials, son tíos de 20 y tantos años, 30 y tantos años. Las mayores empresas de la economía mundial. Y al respecto a lo que decía Alicia, que estoy plenamente de acuerdo, no te puedes hacer idea de los esfuerzos que hacen organizaciones multinacionales como la mía o como otras, como entidades financieras, como etcétera y tal, de precisamente amoldarse, pues a nosotros nosotros no hemos transformado los que han venido, ellos hemos aprendido, hemos absorbido sus necesidades, su forma de ver, como la jerarquía, etcétera. Tienen tutores, tienen permanente especialización, tienen un tutor a quien dirigirse y el tutor se dirige y son evaluados objetivamente. No te evalúa tu jefe, sino que evalúan un equipo de 20 personas, etcétera. O sea, todo eso créeme que va impregnando hasta la multinacional más rancia que puedas imaginarte. Yo creo que eso es la parte positiva de la forma de pensar de los valores de esta generación. Esta generación no le importa no tener un espacio asignado. Yo me puedo hoy sentar en esta mesa, mañana en otra mesa, e incluso no tienen PC ya.
no tienen nada. Llegan y cogen este portátil o no. Yo me intento transformar, todavía tengo algunas películas de vídeo, algún DVD, incluso tengo algunos pendrive con alguna película y veo que la propiedad es un síntoma de atadura, de pérdida de libertad, y ellos lo tienen muy claro. Ellos no compran ni quieren tener nada, ¿no? Usan. Creo que en tu organización algo de eso hay. Bueno, nosotros estamos un poco promoviendo de alguna manera ese modelo, pero cuesta un poquito romper esquemas. Nosotros un poco estamos trabajando, por lo menos en lo que es la sede social, que es donde hay el mayor volumen ahora mismo de personas en el mismo espacio, pues el tener espacios más compartidos, trabajar más con portátiles, no tener un espacio específico, no tenemos despachos cerrados, ninguno de nosotros, que los espacios sean más, pues, con mesas redondas, más abiertas, ¿no? Entiendo que eso en grandes empresas a lo mejor más innovadoras o visionarias de esa edad, pero aquí no estamos acostumbrados. Aquí un poco más limitado. Si no tiene inconveniente, entramos en debate y algunas preguntas, pues las hacemos a viva voz, voy moderando. El joven. Bueno, si quieres yo. Sí, con el micro. Venga. ¿Me ayuda? Empezamos con no sé si eres millennial. En base a la definición que han hecho, creo que sí. No sé si se me oye bien. ¿Se me oye bien? Vale. En primer lugar, agradecerles a los dos que se hayan sentado, ¿no? Porque provienen de campos muy distintos y lo han hecho bastante bien. Pero yo voy a hacer mi crítica, desde luego desde el respeto. Es muy curioso, primero, que todas las definiciones de millennials las dan personas que no pertenecen a esa generación. Eso es lo primero que me llama la atención, y no lo digo por ustedes. Cualquier artículo académico o cualquier noticia o artículo en un periódico siempre es lo mismo. El autor no coincide en esa generación, y eso me llama muchísimo la atención, porque es muy difícil definir algo y no formar parte de eso que se está definiendo. Sobre todo porque no encuentro que la gente joven acepte esa etiqueta. No veo gente joven diciendo yo soy millennial, no hay una identidad. Así que mucho ojo con crear conceptos que los sujetos no reconocen como propios. No es lo mismo, por ejemplo, que el colectivo gay se adueñe de ese concepto y lo acepte, que los indignados aceptaran, lo crearan, pero no sucede esto aquí. Y no habrá manera que ustedes justifiquen que la gente joven comprendida entre esas generaciones acepte esa terminología o se autodefina como tal. Y ese es el primer obstáculo que veo que encuentran y no van a ser capaces de resolver, me atrevo a decir. El segundo es que lo que yo creo que la gente joven es mucho más compleja sociológicamente, psicológicamente, que cuando ustedes eran jóvenes. Y como no saben analizarlo, lo reducen a un concepto. Cogen una serie de características, las meten bajo un concepto paraguas y dicen, estos son los millennials. La cosa es que hay gente joven brillante que triunfa en empresas como ustedes han bien indicado, y hay gente joven que fracasa estrepitosamente, que no es capaz de sacársela eso, o que ni siquiera tiene la primaria. Y ante una realidad tan dura y tan diversa, como no ni economistas, ni psicólogos, ni sociólogos, ni politólogos sois capaces de analizarlo, lo reducís a un concepto que es muy difícil encontrar a alguien de esa edad que coincida exactamente con los parámetros que ustedes han definido. Con lo cual, mi tesis, lo que yo quiero decir es que ese concepto no existe, que simplemente vuestra generación, además la mayoría de la gente que está aquí no pertenece a esa generación, con lo cual nos encontramos ante esos debates de la gente blanca definiendo en las Américas si los indios eran humanos o no, esos debates antiguos que se tenían. ¿Había algún indio en esa mesa? No, no los había. Pues lo mismo ocurre aquí. Se os ha venido una realidad tan dura y tan complicada y tan difícil de analizar que no sabéis cómo hacerlo. Yo creo que lo correcto sería decir, la gente joven es mucho más compleja, mucho más difícil de analizar. Efectivamente, las nuevas tecnologías han cambiado muchísimo las cosas, pero encontramos dos perfiles, gente que sabe usarlas y gente que es adicta a ellas. Pero no definís, no diferenciáis. ¡Boom! Todo el mismo saco, millennials. Y honestamente, lo que quiero es que intentéis al menos, creo que no lo vais a lograr, saber si sois capaces de encontrar algún referente. Es decir, la palabra unicornio existe, pero los unicornios no. La palabra millennial existe.
los entes, los sujetos a los que podemos denominar como tales existen. Me gustaría que al menos lo intentara y decir, pues mira, sí, esta persona es un millennial porque coincide exactamente con esta definición. Me gustaría que lo intentara. Una pregunta, como somos me gustaría saber tu nombre y además. Sí, claro, Tony, bueno, lo primero agradecerte la intervención, agradecerte que vinieras y justamente esa circunstancia que un poco expones de esa manera así que del sector un poco económico, socioeconómico, pues hagamos esta reflexión porque tenemos mucho interés. A mí, sin embargo, la etiqueta de millennial, yo estoy en contra de las etiquetas, me gustaría ser un millennial. A mí me encantaría, y Casey, que diría que tiene cosas maravillosas. Es verdad que esta juventud es más compleja, pero yo no sé por qué. Y quizás, si te atreves a explicarnos a los demás por qué consideras que los jóvenes como tú son más complejos que nosotros cuando éramos algo más jóvenes, nos ayudaría. Porque es una evidencia, pero no sé por qué. Bueno, mi hipótesis, en primer lugar, la realidad más compleja, como la realidad más compleja, los sujetos que nacen en esa realidad son más complejos. En primer lugar, nosotros tenemos una gran diferencia, y es, aunque os parezca ridículo, la ley educativa. Ustedes, los adultos, importante, nuestros valores no vinieron del aire, nos los dicen ustedes. Quienes nos dijeron que teníamos que estudiar en la universidad para tener un trabajo, no vino del aire, vino de ustedes, de las generaciones anteriores. Con error o no. Pero lo primero fue la ley educativa. Cambiaste con una ley educativa en el 90, que es la LOCSE, que lo que hacía era básicamente que si tú matriculabas a una vaca, y esto es verdad, si tú matriculas a una vaca en primero de la ESO, al cabo de los años acaba teniendo el título de la ESO. Porque pasa. Pero te estás metiendo ya en temas de España, concreto, sí, claro. Estamos hablando del mundo, ¿no? Sí, y es verdad, pero en el caso de España es donde más énfasis se hace con el concepto de milenio. Y voy a explicar por qué. La ley educativa en realidad explica muchísimo eso. La ley educativa lo que hizo fue reducir el esfuerzo y que es una cosa que te apuntaba y creo que era bueno que lo hubiese sacado. Ahora nuestro sistema educativo nos exige cada vez menos, sabemos cada vez menos. Ustedes sabían más desde el punto de vista de contenido en el colegio, en el instituto, que nosotros, y eso es un hecho. Como consecuencia de que la gente pase de curso sin esfuerzo, los profesores tienen que bajar el nivel. Luego se hizo Bolonia, que Bolonia lo que hizo fue reducir el contenido de las universidades para adaptarlo a ese nuevo perfil. Sabemos menos, tenemos más acceso a la información, pero sabemos menos. Y eso es una consecuencia de la combinación entre el sistema educativo y tecnología. La tecnología nos facilita la información, sin embargo no sabemos usarla. Pero no sabemos usarla porque ustedes no nos han dado las herramientas. Ahí es donde está siempre la generación, los millennials. Los millennials somos un producto de la generación anterior. Por lo cual, hacer autocrítica también. Gracias. ¿Qué hemos hecho mal? Por no movilizar, venga, sí. Lo único, porque habían varias preguntas más. Gracias, Tony, en cualquier caso, y además agradecerte que hayas venido. De verdad. Y las responden juntos, ¿les parece? Hacemos 2 o 3 preguntas. Bueno, salud. Yo, en parte, estoy bastante de acuerdo porque soy compañero, pero discrepo, no hay capacidad. Hay capacidad analítica, lo que pasa es que están muy contaminados. Ante esa contaminación se requiere algún producto para descontaminar y proceder al análisis y dar elementos que puedan reconvertir esa situación que tú aprendes. Y yo la segundo porque la he vivido. Desde el momento que una persona entra en el sistema escolar debe empezar a razonar por sí solo, pero el razonar puede llevar a elementos de cierto grado de revolucionariedad que no está dispuesto el sistema. Cuando hablo del sistema, hablo del sistema capitalista. ¿Bien? Por otra parte, la compañerada que uno está hablando de las élites, ¿entiendes? De la estructura piramidal de siempre. Y yo me rebelo en contra de ese debate porque yo pertenezco a la clase trabajadora y me congratulo de seguir perteneciendo a la clase trabajadora. Y por otro, no sé, cuando se dice de las universidades americanas, no sé si el referente de toda la vida es EEUU o todas las universidades que están de EU para abajo. Me gustaría saber si eso, porque es que siempre la cuestión es, América es solamente EEUU. Y me parece que eso es una falta de respeto a todo el continente americano, básicamente a Iberoamérica. Gracias. Sí, a mí me gustaría, y lo repito, como es lo bueno que tiene
la económica, o por lo menos a mí me lo parece, y estoy seguro que todos ustedes cuando hagan una pregunta aprovechan y también se presentan y formamos parte de un todo, si son tan amables. Una tercera pregunta y después contestan y después hacemos las otras tres. Estamos pasando mucho. Gracias. ¿Se me escucha? Bueno, yo me llamo Alfredo y voy a continuar un poco por donde vivo, pero ya más al final, no tan al principio de lo que sería la conversación. Bueno, lo que quería primero reflexionar así, desde mi opinión realmente, es que aquí ha habido una confusión principal entre lo que es la generación millennial y la generación Z. Porque yo estoy justo más o menos, dependiendo de los analíticas o dependiendo de los años que se analicen, pertenezco a los millennials o a la Z, porque yo estoy en el 97. Hay algunos que incluyen hasta el 99 y otros hasta el 95. Estoy ahí en medio. Yo me considero de las dos. Hay veces que sí que reacciono como un millennial y otras que reacciono como una generación Z. Entonces, aquí ha habido una pequeña confusión en lo que es la generación Z y la millennial. Porque la millennial es aquella que ha evolucionado con el móvil, no ha nacido con él, como la Z, yo, en este caso. Aquí ha habido una confusión en lo que sería el desarrollo en todo lo que sea la conversación a la hora de, por ejemplo, no me sé los nombres, lo siento, vamos a denominar, ¿cómo se llama? Alicia y Ignacio. Alicia ha explicado lo que sea la ONG y la ha descrito como nueva, porque ha dicho, hemos roto barreras entre director y lo que sería empleado, por decirlo así. Ha creado líderes, no ha creado una barrera entre ambos, una pared, por decirlo así. En cambio, Ignacio, por ejemplo, el papel que tiene, el PowerPoint, el otro día lo estuve mirando y dice verdades como una casa, porque analiza lo que serían las diferentes generaciones dependiendo de sus gustos, sus creencias y demás. Hay una parte que dice, por ejemplo, la generación Z puede llegar a dejar un trabajo o a conseguir un trabajo dependiendo de los valores de esa empresa. Por ejemplo, Nike en sus fábricas en China y demás, a mí no me congratula ese pensamiento. A lo mejor, si Nike me ofrece el trabajo, no lo aceptaría. Pero en cambio, llega Alicia con su ONG y me pide trabajo y aceptaría encantado la vida. No tendría ningún problema. Bueno, ya continuando para no enrollarme. Luego hablan de empresas y novedad, que se están quedando arcaicas y demás. Hay un fallo. Las empresas, lo que sean las multinacionales, ahora se lleva lo que son las startups. Empresas de corta duración, 5 o 10 años, y luego mueren. Esos 5 o 10 años ha sido la bomba, por decirlo así. Pero claro, llega el 10º año y muere. Ejemplo, las aplicaciones, la Play Store, llegó, hizo ¡pum! Todo el mundo quería aplicaciones, todo el mundo quería el iOS y las aplicaciones de lo que sería el iPhone o del Android, que sería el competidor. Y claro, luego han llegado las nuevas páginas web para desarrollar, como Kickstarter, que es una página web en la que tú pones tu idea y la gente paga por el desarrollo de esa idea y buscar un nuevo objetivo final. Desarrollos que en la época de los ponentes no existían. Tenías que ir al banco, a tu padre, a tu familiar, para pedir esa financiación. Y principalmente, así agrupándolo todo para no extenderme mucho, esas son las ideas que ellos que están confundiendo. La novedad no son las 40 empresas más poderosas del mundo o de Estados Unidos, sino a lo mejor es como se creó YouTube, 3 amigos que tenían ganas de grabar vídeos y no sabían cómo subirlos a internet, crearon la página web. Ahora YouTube se vende por millones y trillones. Google aunque ahora Google es una de sus aplicaciones que más pérdidas tiene, sigue siendo una de las que más dinero genera. Aunque tenga esa pérdida, pero sustenta lo que sería Google. Otra de las grandes... Facebook fue en un garaje, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser una empresa multinacional por todos lados. El Internet con lo que hemos nacido no tiene barreras. Realmente, yo crear en mi casa una página web es una multinacional. Todo el mundo puede entrar, menos Corea del Norte, pero bueno, eso ya son cosas aparte. Todo el mundo puede entrar en mi página web y ver lo que yo escribo. Los blogs, que se puso muy de moda hace poco, bueno, hace unos años.
Ahora están los influencers, que son la gente como youtubers, instagramers o Twitter y demás. Todo va cambiando. Otra cosa que dijo Ignacio fue que la generación esta es la que mejor lo ha tenido. Estoy en total desacuerdo con él, desde mi opinión. Porque, por ejemplo, cuando se creó el fuego, fue un gran descubrimiento. Esa generación vivió mejor que la anterior. Y así cada generación, con lo cual la siguiente generación va a ser mejor que la mía. Con lo cual la generación se renueva continuamente. Y ya. Gracias. Hacemos una parada, contestamos a estas tres y volvemos a hacer el... Y les ruego con brevedad tanto a quienes realizan las preguntas como a nuestros invitados para poder acortar y cumplir el horario y terminar en... Yo simplemente hacer alguna pequeña puntualización. A mí me gustó mucho la intervención que hizo Tony. Estoy de acuerdo, no se puede etiquetar ni generalizar por muchos estudios que hay, pero yo entiendo que la intencionalidad un poco de generar hoy este debate era, y así me lo transmitía Andrés, poner un poco en evidencia que lo que viene no necesariamente es peor que lo anterior, que es a lo que estamos acostumbrados, yo creo que a escuchar generación tras generación, ¿no? O sea, parece que las generaciones anteriores siempre eran mejor, se esforzaban más, trabajaban mejor y tenían como unos valores más definidos, no necesariamente, sino que lo que viene probablemente sea mejor y que tenemos que ser capaces de adaptarnos a esos nuevos esquemas que vengan. Que el estudio, sí, creo que es un poco el fondo, que el estudio ha puesto en evidencia, pues con las encuestas, con las personas que han seleccionado, que hay una serie de valores comunes a la hora de trabajar o de querer formar parte o no de una empresa. Pues, entiendo que el estudio es un estudio serio y algo está poniendo en evidencia. Que en lo que en nuestro caso pues coincide, hacernos la invitación para participar, que es un poco nuestra tendencia, ni mucho menos, ojalá, nosotros hubiéramos ya roto todos los esquemas y tuviéramos una empresa maravillosa en la que trabajamos y todo no es perfecto, ni mucho menos, ni todas las barreras entre las personas que dirigimos y las personas que hacemos una atención más directa están rotas, o sea, estamos de una manera tan horizontal, pero sí que es verdad que es nuestra tendencia y es lo que nos mueve, y en constante evolución. Pero sobre todo un poco poner el acento en que lo que viene no es peor, sino a todo lo contrario, y que tenemos que ser capaces, los que somos de otras generaciones, de ir asumiendo e integrando las empresas y las personas que formamos parte de ellas. Eso es un poco lo que yo más puntualizaría. Yo, Tony, que es un fan en unas cosas que has dicho y un detractor en otras cosas que has dicho. Pero brevemente, por decirte, yo estoy plenamente de acuerdo contigo que lo de Millennial, X, y a mí me llaman X, por lo menos a ti te ponen un nombre más bonito, es más fastidiado. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo que es una especie de estupidez. Yo me gusta más, lo más que estamos contextualizando en un estudio concreto, una categorización que hace, una separación, pero yo estoy plenamente de acuerdo que pues, gente más joven, gente menos joven, la gente que se incorpora al mercado laboral, etcétera, me gusta más que etiquetar. Entonces, con eso de acuerdo. Con la educación, si has visto, no he utilizado, en mi opinión, porque esto es una opinión ya particular y tal, no he opinado el tópico de que esta es la mejor generación preparada de la historia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no es, con mucho, la mejor generación preparada. La preparación de educación antes era muchísimo mejor desde mi óptica. Lo que hay, o sea que no he usado ese tópico. Estoy plenamente de acuerdo que si algo se ha de sacar a las generaciones que hemos creado ese sistema educativo actual, con el cual estoy absolutamente en desacuerdo. Por lo tanto, total, es un fan, ahí soy fan. Pero permíteme una diferente opinión. ¿Y tú por qué eres más complejo que yo? ¿Y yo por qué no puedo, mi generación, por qué no podía tener una complejidad? ¿Y la anterior o no? A lo mejor no y tal. O sea, que no podéis arrogaros que esta generación es la más compleja. Cada generación tiene su complejidad, desde mi humilde punto de vista. Entonces, eso es lo que quizás estoy un poco en desacuerdo, pero tu exposición me ha parecido brillante y totalmente, te lo digo desde el respeto, por supuesto. Entonces, oye, yo también puedo permitir, yo también puedo ser complejo. ¿Por qué no? Entonces, esa pose de que nosotros somos los más complejos, los más y tal, eso es donde yo estoy un poco en desacuerdo, pero el resto totalmente de acuerdo. En cuanto al señor que hizo una referencia a las universidades de Estados Unidos, pues hombre,
de las élites, que recuerdo que hablaba de las élites y tal. Estamos Simplemente yo hacía refiriendo una referencia para esto que llamamos millennials, X, Z, tal, pues el origen viene en parte, en gran parte de las universidades americanas se hace una referencia simplemente que el catalogar los años que había varias universidades y también europeas que diferían un poco de cuando empezaba una y otra y tal, no porque las de Estados Unidos siempre tengan que, aunque son muy buenas, pero no porque tengan que ser la élite y tal. Y en cuanto a la generación Z, que estoy de acuerdo contigo que vosotros habéis nacido con el móvil, entonces es un paso más allá de la tecnología, etcétera. Pero te voy a decir una cosa que dice la encuesta que te gustará, de lo que dicen los millennials catalogados así. Ese PowerPoint yo lo he visto. Está grabado la página. Y de 6 de cada 10 millennials opinan que la generación Z va a ser muy positiva, va a tener un impacto muy positivo cuando se incorporen al mercado laboral. O sea que por lo menos los llamados, entre comillas, millennials, por los años de nacimiento, tienen una buena opinión de vosotros. Por lo tanto, mira, ya empezáis bien, ¿no? Yo creo que es bastante positivo y de acuerdo contigo, que hay que diferenciar. Pues yo veo muy diferente tener el iPhone a haber nacido con la tecnología. Y yo creo que eso crea un proceso mental que es diferente. Yo veía un vídeo de un bebé que le ponían un iPad con las fotos de los primos y tal, y el tío estaba feliz, pasaba las fotos, las pasa y tal, agrandaba, sí, un bebé, agrandaba la cara, ¿no? Como se hace en los smartphones y tal. De repente le quitan el iPhone, le ponen las fotografías en papel. Entonces el tío tocaba el papel, hacía así y tal, y claro, aquello ni se agrandaba, ni pasaba, nada. Entonces empieza a porrear el álbum de fotos, se ponía a llorar, le quitaban esto y le ponían detrás del iPad y el tío se tranquilizaba. Y es un bebé. Pero eso crea un proceso mental que muchas veces el acceso a la tecnología, la nueva tecnología, es más natural desde vuestro punto de vista que otros que nos tenemos que acostumbrar a la misma. Pero en cualquier caso las intervenciones me han parecido muy interesantes. ronda de preguntas y terminamos. Buenas tardes y gracias a los intervinientes, a Alicia y Ignacio. Quería hacer un par de preguntas simplemente para que desarrolléis alguna más de las ideas que habéis presentado. Me he identificado mucho con esto lo has llamado que la sociedad está en deuda con ellos, ¿no? Hay quien lo llama merecimiento, en inglés lo llaman entitlement, sensación de entitlement, ¿no? De porque yo lo valgo, dicho de una manera, y me he identificado mucho con este. Ciertamente, como dice Tony, es un término paraguas que incluye una generación, pero es una categoría sociológica legítima, los que han nacido a partir del 84, sin más, ¿no? Que evidentemente hay mucha variedad dentro de ellos. Tenía una pregunta para Ignacio. Desde el punto de vista de una multinacional, como Deloitte, ¿has notado cambio en el estilo de trabajar de la nueva generación, en cómo se comunican? Has hablado antes que necesitan tutores, que necesitan coaches, que necesitan como más palmaditos en la espalda, etc. ¿Has notado algo en la forma de gestionar a esos nuevos trabajadores? Me gustaría saberlo. Y también su estilo comunicativo. ¿Has notado algún cambio? ¿Se comunican ahora más a través de los mensajes de texto, del email? ¿Tienen más cierta reticencia a ver cara a cara a los clientes y a otros trabajadores? ¿O eso es más o menos lo mismo? Me gustaría saber esa respuesta. Y Alicia, pues tú estás en el mundo de la salud mental, no sé si eres psicóloga o no, pero bueno, en el mundo de la salud mental, me gustaría saber si notas también, respecto a los millennials, algún cambio en la capacidad de empatía. Hay por ahí muchos estudios que hablan de cómo las nuevas tecnologías pueden influir, ¿no? sobre la empatía y habilidades comunicativas, y me gustaría saber si has observado alguna observación, alguna impresión sobre eso. Y gracias. Si pasamos el micro, no dejes fuera tomar nota. Sí, vale. ¿Alguna pregunta más? Aquí al fondo, el señor. Buenas tardes. En primer lugar, le diré a los jóvenes que yo soy viejo, más que los almanaques, tengo nietos y demás, y me tocó vivir una época muy dura, que nací en el apogeo de una incivil guerra, donde cuando uno estaba pensando en jugar al boliche, estaba trabajando para la comunidad familiar de familias numerosas de aquellos tiempos. No guardo ningún resentimiento. Después fui emigrante 20 años, Brasil, Bolivia, Perú, todos esos países recorrí, ya sin formación ninguna, ya como salíamos de aquí los canarios. Ahora,
Una de las cosas, por ejemplo, que me gustaría decir es, tenemos una constitución que la crearon aquí, a pesar que la hicieron a prisa y corriendo y con ruido de sable, pero dice, todos tienen derecho a la educación, a la sanidad, a un trabajo, derecho a una vivienda con dignidad, a un sueldo también con dignidad. ¿Pide acaso mucho un ser humano de tener esos derechos? ¿Por qué, por ejemplo, todas las grandes empresas que buscan la mano de obra del trabajador, ya cogen después, cuando tienen utilidades hasta por gusto, van a parar a paraísos fiscales? Vendrán generaciones que dirán, mira lo que pasó en el siglo tal, que había gente que tenían paraísos fiscales donde guardaban el dinero en vez de darle utilidad para crear pues, puestos de trabajo, pues crear bienestar de las sociedades donde vivimos. ¿Ya? Ahora, también otra de las cosas, por ejemplo, que veo que busca mucho los grandes empresarios, mano de obra barata, mano de obra barata. ¿Y qué es lo que ocurre? Después, a la vuelta de la esquina, le ponen un escaparate con una corbata, con una camisa, con un pantalón y el cochito que cuando leemos los medios de comunicación los fines de semana mueren infinidad de jovencitos y jovencitas, ¿ya? Porque van a bordo de lo que le están, digamos, ofreciendo esta sociedad de adelanto. Después, por ejemplo, otra de las cosas, todos somos útiles en esta sociedad, unos a un lado, otros a otro, pero todos son útiles. El albañil, el agricultor, los grandes empresarios, de todas maneras también, lógicamente, los, digamos, las diferentes, digamos, modalidades que hay, por ejemplo, de trabajo. Hace un tiempo, yo un poco hablo, un poco rebujado, como dicen. Le pediría síntesis porque... Síntesis, controle bien el tiempo porque hay otros que hablaron mucho más que yo. Ahora, si no gustan que hablen, pues miren. No. Ya. Las multinacionales. Una vez le preguntaron a un expresidente de Irlanda, dice, ¿quiénes son los dueños del mundo? El Pentágono. No, él dijo, no. El presidente de Estados Unidos dice, no. Estados Unidos en sí como país, no. ¿Quiénes son entonces? Las multinacionales son las que hacen y deshacen. Tuve el gusto de trabajar en un banco 11 años del Crédit Lyonnais francés y sé lo que es un banco. ¿Ya? No me vengan con historias y con cuentos, que sé lo que es un banco. ¿Ya? El banco compra y vende dinero, que es su modalidad. Y una de las cosas, por ejemplo, que hay en esta generación ahora, muchos viven del abuelito, no es mi caso, porque yo no tengo, yo llegué tarde al reparto, pero la mayor parte viven del abuelito. El abuelito le ayuda a comprar su coche, que muchas veces es una desgracia. La mayor parte de los jóvenes, cuando te suben en el tranvía, están con las tabletas esas, dale que te dale, ¿ya? Y se sube una señora, a lo mejor en estado, o se sube una anciana, ni bola le dan para que la señora se siente en donde ellos están sentados. Hay que tratar de modelar y modificar ciertas costumbres, coger lo que es bueno de atrás y también aceptar lo que viene por delante. Bueno. De AFES me gustaría decirle un poco a la señora o señorita. AFES tuve el gusto de conocer a doña Soledad, seguramente usted la conoció, ¿no? ¿Ya? Antes cogían las personas, por ejemplo, que tenían cierta demencia y eso, las llevaban al manicomio. ¿Y qué era el manicomio? Una cárcel donde los encerraban, ¿ya? Y ponían ahí de guardianes a gente fuerte para que cogieran, le zurraran cuando a lo mejor tenían cualquier arrebato. Eso era. Bueno, la idea es que haga una pregunta a los ponentes, no bueno, una posición. Se lo ruego por generosidad. Mire, tómelo como reflexión y se queda con eso. Gracias.
Muchas gracias. Andrés, ¿alguna pregunta más? La tercera. Para Ignacio, una pregunta, aprovechando que tenemos aquí de invitado extranjero y que entiendo que una compañía suficientemente grande como para que la cantidad de gente que trabaja allí sea pues representativa de lo que estamos hablando de los millennials. Porcentaje en España y a nivel internacional, Deloitte, ¿cómo tiene ya a los millennials? O a los que no son baby boomers, ¿no? Los que estamos ya, digamos, desde ahí para adelante, más o menos cómo lo están valorando y cómo lo están manejando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues están entrando ejecutivos jóvenes, profesionales jóvenes a la empresa, que van a tratar con clientes de todo tipo, se encontrarán con sus contemporáneos y se encontrarán luego con las personas. Lógicamente eso tiene un manejo ahí que yo considero interesante en una empresa grande como la de ustedes, ¿no? O sea, ¿cuántos son en España? ¿Cuántos son a nivel internacional? ¿Y cómo están manejando esas relaciones? Gracias. Voy a aprovechar y hacemos la última tanda de preguntas todas juntas aquí. Bueno, por favor. Yo solamente creo que, bueno, felicitarlos a los dos por su exposición, y creo que es importante también la conciliación, que es hace muchos años que se está reclamando la conciliación de la vida familiar y laboral, tanto para el hombre como para la mujer. Es simple y llanamente una reflexión. Por ejemplo, en Inglaterra hay muchas más posibilidades de flexibilizar eso, porque terminando a las 6 de la tarde de trabajar, entonces hay una posibilidad de compatibilizar la vida familiar con la vida laboral fantástica. Nada más, es una reflexión. Sí, es apasionante, es apasionante. El millennial soy yo, o son ellos. Claro, el millennial somos nosotros, porque la diferencia que hay entre ustedes, los jóvenes, y los que estamos en mi edad, se han convertido en miles de años. Es otro mundo completamente distinto. En realidad, con la palabra millennial no se está definiendo, se está delimitando a un grupo de jóvenes. Y ese grupo de jóvenes, lo que son ellos, lo que se están definiendo. Son ellos los que están diciendo lo que queremos, son estas cosas. Y entonces lo que quieren, como han querido siempre todo el mundo, es tener una buena vida, vivir bien. El problema es definir qué es una buena vida. Para unos es tener un Jaguar, un apartamento en Málaga y otra cosa, y parece que los nuevos dicen que eso no es lo fundamental, que tienen otros valores, otros criterios y que prefieren una vida mejor basado en otros principios. Los principios los están definiendo ustedes porque es que estamos, cualquier tiempo pasado fue peor, y lo que estamos viendo no es tan sencillo. El mundo está sufriendo una nueva civilización, unos nuevos conceptos en el mundo del trabajo, en el mundo económico, en el mundo de la relación, todo es nuevo. Y lo que no podemos convertirnos es en reaccionarios y reaccionar contra lo nuevo, sino abrirnos a analizar qué quieren, y eso es lo que me parece que están haciendo. En las empresas están dándole salida a esas nuevas creencias y a esos nuevos valores y a esa forma de enfocar el trabajo, y es lo que creo que están haciendo. Lo que hay que tener cuidado, porque dejar que los principios y los valores los hayan creado ustedes, porque si se los crean de fuera, pues ya lo hizo la Compañía de Jesús, los franciscanos y los judíos. Y entonces, claro, entonces viene el dirigismo. Y lo que hay que procurar es que ustedes vayan creando los nuevos valores. Y nosotros vayamos tratando de darle salida a esos nuevos valores y a esa nueva forma de entender las cosas de la vida, lo que es una buena vida. Pero la buena vida ya tampoco es nuevo el concepto, porque ya lo inventó Sabaté en el libro de Buscando la felicidad es la buena vida. Lo que hay que definir qué es la buena vida, como decía Alicia. Pero desde luego es apasionante, pero escríbanla ustedes, porque nosotros lo único que podemos hacer es aprender. Pues cerramos con la última. Yo solamente mi pregunta va, ¿qué pasa con el igualitarismo? Cerramos la pregunta. Yo después. Alicia. Dos cosas concretas que son las que más. En cuanto a si la generación millennial tiene más
capacidad de empatía o no, sinceramente no lo sé, no lo había planteado y no sé si hay algún estudio al respecto. Hay muchos. Lo que puedo... Y dicen que tienen más capacidad de empatía. Mucha menos, sí. En los últimos 20 años se ha reducido un montón. Te puedo recomendar un libro que se llama En defensa de la conversación, ha salido hace unos meses, que te abrirá los ojos al respecto. Pues luego, datos de contacto. En cualquier caso, lo que nosotros sí observamos es que con información y con el contacto social, o sea, la cercanía a las personas que tienen el problema de salud mental, es con lo que nosotros logramos que se empatice más, que se comprenda y que se entere. Información y contacto social, como yo lo resumiría. Pero vamos, desconocía si había o no por generaciones estudios al respecto. Y con respecto un poco al tema de conciliación laboral, familiar, personal, claro que es imprescindible. Quizás yo lo que pediría es que también la administración pública promueva más medios para que las empresas, o sea, que no recaiga todo el peso solo exclusivamente en las empresas, más medios para que, bueno, se facilite. Porque es posible que haya muchas empresas que no lo quieran promover, pero es que hay otras que sí queremos. Y no siempre lo podemos hacer como nos gustaría. Yo creo que de lo que han expuesto, me toca a ti un poco más. Perdona, te llamabas... Mariano. Vale. Me ha parecido muy interesante tu y tus inquietudes. Te contesto más o menos lo que entiendo que decías de cómo actuaban, cómo se comunicaban las generaciones más jóvenes, por así decirlo, que ya lo uno a la contestación que hubo por ahí, ¿verdad? Juan Carlos, sobre cómo se trataba, cómo los absorbíamos a las generaciones. Ya no vamos a hablar de millennials, sino hablamos de generaciones jóvenes. La gente joven y tal. Dices, oye, ¿cómo la forma de actuar? Es realmente, yo no soy experto en recursos humanos y lo quiero ser, porque antes lo odiaba, pero ahora me interesa precisamente por estos temas. Es apasionante la velocidad de cambio de una multinacional, no rancia, pero imagínate multinacional de abogados, auditores, consultores y tal, cómo ha tenido que evolucionar para incorporar a estas nuevas generaciones, es impresionante. Desde dónde se trabaja, cómo se trabaja, las instalaciones, etcétera y tal, es una cosa apasionante que además es veloz pero no cambia, está permanentemente. Antes en recursos humanos podía haber, en España somos entre 8.000 y 8.500 y tal. Podía tener un departamento de recursos humanos dedicado a esta materia, no el de administración, sino dedicado a esta materia, 8 personas. Ahora son 150. Están dedicados permanentemente, unos a ver cómo, no solo este tema, lógicamente, pero cómo absorbes a esta gente, que son entre 600 y 700 personas anualmente. Somos 8.000, Entonces, y es una pirámide, una empresa pues, piramidal dentro de... Porque aquí sí hay jerarquía, porque tiene áreas, lógicamente. Pero lo que te quiero decir es que permanentemente se está buscando el cómo integrarlos, etc. ¿Cómo se comunican? Muy fácil, porque ellos ya, los que vienen, los medios tecnológicos son tan avanzados que si es que el teléfono ya no existe. O sea, que ya hablamos por el ordenador o hablas por Skype viendo la cara, las reuniones todas son virtuales, videoconferencias. Entonces ya ellos se han integrado en su mundo natural, están encantados. Entonces ellos se comunican como si hubieran comunicado fuera de la empresa, por medios, que por cierto eso también ha hecho mucho daño, hablando un poco, entiendo que el libro va un poco de eso y tal, que claro, cuando ves a 4 jóvenes o en la familia que están todos chateando y nadie habla, yo creo que eso se ha perdido mucho en el tema de educación. Entonces, ¿cómo los integras a estas generaciones nuevas? Pues haciendo un gran esfuerzo y transformando la empresa un poco a sus actitudes. Hablabais antes de instalaciones, antes eran despachos. Ahora tú entras en cualquier oficina nuestra y son salas que están diáfanas, absolutamente diáfanas, están todo el mundo trabajando, todo el mundo ahí como mezclado, etcétera y tal. Hay despachos, porque tiene que haberlos por un tema de confidencialidad, tú no te vas a poner en una sala a hablar de un caso específico de una empresa, hablando a voz de grito, pero incluso los despachos de los socios, la norma es que tienen que ser absolutamente transparentes, es transparente, o sea, no hay despacho cerrado, tú estás viendo a toda la organización trabajar. ¿Cuántos son? Pues somos 8.500, no sé exactamente, te mentiría si te dijera, pero si hablamos de pirámide, imagínatelo, porque la rotación además es muy rápida, la preparación es muy buena, es una preparación excelente en el tipo de actividad que tiene y son muy reclamados por las empresas y por la sociedad. Entonces tenemos una rotación rápida, pero te voy a dar un dato. En nuestra organización, no pensando en millennials, la gente que se incorpora, el retiro obligatorio para un socio es a los 55 años.
Y eso no es por nada, es por un motivo, que me explicaron cuando yo empecé la organización. Y dice, es que si yo no me voy, siendo excelente, porque he visto casos de gente de 55, estás en plena facultad, después desarrollar tu trabajo perfectamente. Es más, cuando estás en el top y tal. Que si yo no me voy, los de abajo no tenéis carrera. Y aquí no podemos ser tapón de nadie. Entonces, eso es una organización que evoluciona con los tiempos desde mi punto de vista, sin ponerla como ejemplo, porque hay otras, por supuesto, excelente y tal. El tema de conciliación, señora, yo llamo a Deloitte Londres y a las 6 no está ni el tato. Ni el tato. Ya, puedo decir que está incendiándose el edificio, que ahí nadie me coge el teléfono a nadie. Y eso yo creo, y estamos deseándolo hacer, porque se puede hacer. Pero claro, estamos en un país que se entra a las 9, se para a comer, se tal, depende de la organización. Entonces yo creo que además, por lo que decía Alicia, es un tema de país, que de una vez por todas tenemos que adoptar una postura. No es sano, no es normal. Yo no he visto crecer a mis hijos, no voy a dramatizar, pero no he podido compartir muchas cosas que me hubiera gustado. Porque yo llegaba a mi casa a las 10, a las 11, a las 9, a las 7:30 como récord un día que parece que se me llama con sentimiento de tal. Pero eso no es un tema empresarial, es un tema de la sociedad. Porque tú llevas a Estados Unidos, no llego a Londres, a Estados Unidos y tal, ahí no hay ni Dios a esas horas. Entonces yo creo que eso sí que se debería reformar. Y en cuanto a la mano barata que decía usted, señor, que sí, hay gente que abusa y tal, pero bueno, primero, que las multinacionales son los dueños del mundo, yo eso no voy a opinar. Yo trabajo en una multinacional, pero vamos, hombre, no me gustaría ser dueño de nada, pero quiero decir que yo eso está un poco también mitificado. Si es verdad que puede haber empresas grandes que abusen de su posición predominante, como hay empresas pequeñas que también abusen de su posición, haciendo las cosas que tengan que hacer. Eso yo no lo he vivido, pero en cuanto a mano de obra barata, lo que sí le digo, en diferencia a lo mejor con otras organizaciones, las multinacionales, yo no hablo de la mía ya solo, hay organizaciones, y sí hablo de la mía, aquí no hay becarios que no cobren, aquí el que se incorpora con los mismos derechos que el que está arriba, con un salario digno, aunque esté aprendiendo, porque están aprendiendo al principio. Si valen luego se puede quedar, cuando están a prueba, tienen un salario obligatorio, eso de trabajar sin que hay un abuso dada a la economía, las dificultades económicas en la realidad, estoy de acuerdo con usted. Pero yo creo que criminalizar o hablar un poco de las multinacionales como si fueran los males del mundo y todo esto, ahí estoy en desacuerdo un poquito porque decir, oye, pues las habrá, tal. Pero una entidad financiera, por ejemplo, de los bancos que son buenos, los bancos son necesarios para trabajar, para tener la cuenta corriente, para tener una hipoteca, para vivir. Las multinacionales de alimentación son necesarias, porque son las que hacen. Las farmacéuticas, porque son las que investigan, porque si no investigan, dicen que venden los medicamentos. Entonces todo es un poco relativo, yo lo veo todo como muy relativo, con todo respeto, por supuesto, a la opinión que usted da. Y no sé si me queda alguna pregunta. Ahora, permítame, sí, con todo respeto, sí, ahora terminamos. Mire, yo y puede seguir hablando. Que en mi casa que vivo solo no me dejan. Pero ahora podemos seguir hablando, Simplemente quiero hacer un matiz al señor, que mucho gusto. Por favor. Cuando, por ejemplo, una empresa se crea, busca un crédito bancario cuyo crédito bancario no la paga el gerente o la persona que lo solicita, lo pagan los trabajadores. Quien único da crédito a esa empresa son los trabajadores que están un mes trabajando para cobrar a fin de mes. Mirad, esa es la constitución de una empresa. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a nuestros amigos que han venido, pero también a ustedes. La verdad que para mí es un orgullo poder hablar, conversar en este formato que tenemos aquí en la Real Sociedad Económica de nuestro país, porque es un lujo. Hay muchas conferencias, hay mucho Skype, pero aquí estamos participando todos, estamos comunicando, estamos conversando. Así que gracias por venir y por haber permitido este momento.